9 claves para entender la figura de Jesús, el buen pastor. Os compartimos unas palabras del Papa Benedicto XVI sobre la figura del buen pastor que hemos dividido en 9 puntos. 1. Su origen. La imagen del pastor viene de lejos. En el Antiguo Oriente los reyes solían designarse a sí mismos como pastores de sus pueblos. En el Antiguo Testamento, Moisés y David, antes de ser llamados a convertirse en jefes y pastores del pueblo de Dios, habían sido efectivamente pastores de rebaños. En las pruebas del tiempo del exilio, ante el fracaso de los pastores de Israel, es decir, de los líderes políticos y religiosos, Ezequiel había trazado la imagen de Dios mismo como pastor de su pueblo. Dios dice a través del profeta: «Como un pastor vela por su rebaño, así velaré yo por mis ovejas. Las reuniré de todos los lugares donde se habían dispersado en día de nubes y brumas». Ezequiel 34:12. 2. Jesús es el buen pastor. Ahora Jesús anuncia que ese momento ha llegado. Él mismo es el buen pastor en quien Dios mismo vela por su criatura, el hombre, reuniendo a los seres humanos y conduciéndolos al verdadero pasto. San Pedro, a quien el Señor resucitado había confiado la misión de apacentar a sus ovejas, de convertirse en el pastor con él y por él, llama a Jesús el mayoral, el pastor supremo. Y con esto quiere decir que solo se puede ser pastor del rebaño de Jesucristo por medio de él y en la más íntima comunión con él. Precisamente esto es lo que se expresa en el sacramento de la ordenación. El sacerdote, mediante el sacramento, es insertado totalmente en Cristo para que partiendo de él y actuando con vistas a él, realice en comunión con él el servicio del único pastor, Jesús, en el que Dios como hombre quiere ser nuestro pastor. 3. El buen pastor en los Evangelios. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, es solamente una parte del gran discurso de Jesús sobre los pastores. En este pasaje, el Señor nos dice 3 cosas sobre el verdadero pastor. Da su vida por las ovejas, las conoce y ellas lo conocen a Él, y está al servicio de la unidad. Antes de reflexionar sobre estas 3 características esenciales del pastor, quizás sea útil recordar brevemente la parte precedente del discurso sobre los pastores, en la que Jesús, antes de designarse como pastor, nos sorprendió diciendo: «Yo soy la puerta». En el servicio de pastor hay que entrar a través de él. Jesús pone de relieve con gran claridad esta condición de fondo, afirmando: «El que sube por otro lado, ese es un ladrón y un salteador». Estas palabras, sube, evoca la imagen de alguien que trepa al recinto para llegar, saltando a donde legítimamente no podría llegar. Subir. Se puede ver aquí la imagen del arribismo, del intento de llegar muy alto, de conseguir un puesto mediante la Iglesia, servirse, no servir. Es la imagen del hombre que a través del sacerdocio quiere llegar a ser importante, convertirse en un personaje, la imagen del que busca su propia exaltación y no el servicio humilde de Jesucristo. 4. La cruz del pastor. Pero el único camino para subir legítimamente hacia el ministerio de pastor es la cruz. Esta es la verdadera subida, esta es la verdadera puerta. No desear llegar a ser alguien, sino, por el contrario, ser para los demás, para Cristo, y así, mediante Él y con Él, ser para los hombres que Él busca, que Él quiere conducir por el camino de la vida. Se entra en el sacerdocio a través del sacramento, y esto significa precisamente a través de la entrega a Cristo, para que Él disponga de mí, para que yo lo sirva y siga su llamada, aunque no coincida con mis deseos de autorrealización y estima. Entrar por la puerta, que es Cristo, quiere decir conocerlo y amarlo cada vez más, para que nuestra voluntad se una a la suya y nuestro actuar llegue a ser uno con su actuar. Queremos esforzarnos precisamente por esto, es decir, para que Cristo crezca en nosotros, para que nuestra unión con Él sea cada vez más profunda, de modo que también a través de nosotros sea Cristo mismo quien apaciente. 5. El pastor da la vida por sus ovejas. Consideremos ahora más atentamente las 3 afirmaciones fundamentales de Jesús sobre el buen pastor. La primera,
que con gran fuerza impregna todo el discurso sobre los pastores, dice: el pastor da su vida por las ovejas. El ministerio de la cruz está en el centro del servicio de Jesús como pastor. Es el gran servicio que Él nos presta a todos nosotros. Se entrega a sí mismo, y no solo en un pasado lejano. En la Sagrada Escritura realiza esto cada día. Se da a sí mismo mediante nuestras manos, se da a nosotros. Por eso, con razón, en el centro de la vida sacerdotal está la Sagrada Eucaristía, en la que el sacrificio de Jesús en la cruz está siempre realmente presente entre nosotros. A partir de esto, aprendemos también qué significa celebrar la Eucaristía de modo adecuado. Es encontrarnos con el Señor, que por nosotros se despoja de su gloria divina, se deja humillar hasta la muerte en la cruz y así se entrega a cada uno de nosotros. Es importante para el sacerdote la Eucaristía diaria, en la que se expone siempre de nuevo a este ministerio. Se pone siempre de nuevo a sí mismo en las manos de Dios, experimentando al mismo tiempo la alegría de saber que Él está presente, me acoge, me levanta y me lleva siempre de nuevo, me da la mano, se da a sí mismo. La Eucaristía debe llegar a ser para nosotros una escuela de vida, en la que aprendamos a entregar nuestra vida. La vida no se da solo en el momento de la muerte, y no solamente en el modo del martirio. Debemos darla día a día. Debo aprender día a día que yo no poseo mi vida para mí mismo. Día a día debo aprender a desprenderme de mí mismo, a estar a disposición del Señor para lo que necesite de mí en cada momento, aunque otras cosas me parezcan más bellas y más importantes. Dar la vida, no tomarla. Precisamente así experimentamos la libertad de nosotros mismos, la amplitud del ser. Precisamente así, siendo útiles, siendo personas necesarias para el mundo, nuestra vida llega a ser importante y bella. Solo quien da su vida la encuentra. 6. El pastor conoce a sus ovejas. En segundo lugar, el Señor nos dice: conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. En esta frase hay dos relaciones en apariencia muy diversas, que aquí están entrelazadas: la relación entre Jesús y el Padre, y la relación entre Jesús y los hombres encomendados a Él. Pero ambas relaciones van precisamente juntas porque los hombres, en definitiva, pertenecen al Padre y buscan al Creador, a Dios. Cuando se dan cuenta de que uno habla solamente en su propio nombre y tomando solo de sí mismo, entonces intuyen que eso es demasiado poco y no puede ser lo que buscan. Pero donde resuena en una persona otra voz, la voz del Creador, del Padre, se abre la puerta de la relación que el hombre espera. Por tanto, así debe ser en nuestro caso. Ante todo, en nuestro interior debemos vivir la relación con Cristo y por medio de Él, con el Padre. Solo entonces podemos comprender verdaderamente a los hombres. Solo a la luz de Dios se comprende la profundidad del hombre. Entonces, quien nos escucha se da cuenta de que no hablamos de nosotros, de algo, sino del verdadero pastor. Obviamente las palabras de Jesús se refieren también a toda la tarea pastoral práctica de acompañar a los hombres, de salir a su encuentro, de estar abiertos a sus necesidades y a sus interrogantes. Desde luego, es fundamental el conocimiento práctico, concreto, de las personas que me han sido encomendadas, y ciertamente es importante entender este conocer a los demás en el sentido bíblico. No existe un verdadero conocimiento sin amor, sin una relación interior, sin una profunda aceptación del otro. El pastor no puede contentarse con saber los nombres y las fechas. Su conocimiento debe ser siempre también un conocimiento de las ovejas con el corazón. Pero a esto solo podemos llegar si el Señor ha abierto nuestro corazón. Si nuestro conocimiento no vincula a las personas a nuestro pequeño yo privado, a nuestro pequeño corazón, sino que, por el contrario, les hace sentir el corazón de Jesús, el corazón del Señor. Debe ser un conocimiento con el corazón de Jesús, un conocimiento orientado a Él, un conocimiento que no vincula a la persona a mí, sino que la guía hacia Jesús, haciéndolo así libre y abierto. Así también nosotros nos hacemos cercanos a los hombres.
Pidamos siempre de nuevo al Señor que nos conceda este modo de conocer con el corazón de Jesús, de no vincularnos a mí, sino al corazón de Jesús, y de crear así una verdadera comunidad. 7. Un solo rebaño, un solo pastor. Por último, el Señor nos habla del servicio a la unidad encomendado al pastor. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Es lo mismo que repite San Juan después de la decisión del Sanedrín de matar a Jesús, cuando Caifás dijo que era preferible que muriera uno solo por el pueblo a que pereciera toda la nación. San Juan reconoce que se trata de palabras proféticas y añade: Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Se revela la relación entre cruz y unidad. La unidad se paga con la cruz, pero sobre todo aparece el horizonte universal del actuar de Jesús. Aunque Ezequiel, en su profecía sobre el pastor, se refería al restablecimiento de la unidad entre las tribus dispersas de Israel, ahora ya no se trata de la unificación del Israel disperso, sino de todos los hijos de Dios, de la humanidad, de la Iglesia de judíos y paganos. La misión de Jesús concierne a toda la humanidad, y por eso la Iglesia tiene una responsabilidad con respecto a toda la humanidad, para que reconozca a Dios, al Dios que por todos nosotros en Jesucristo se encarnó, sufrió, murió y resucitó. La Iglesia jamás debe contentarse con la multitud de aquellos a quienes en cierto momento ha llegado, y decir que los demás están bien así, musulmanes, hindúes, etc. La Iglesia no puede retirarse cómodamente dentro de los límites de su propio ambiente. Tiene por cometido la solicitud universal. Debe preocuparse por todos y de todos. Por lo general, debemos traducir esta gran tarea en nuestras respectivas misiones. Obviamente, un sacerdote, un pastor de almas, debe preocuparse ante todo por los que creen y viven con la Iglesia, por los que buscan en ella el camino de la vida, y que por su parte, como piedras vivas, construyen la Iglesia, y así edifican y sostienen juntos también al sacerdote. 8. Un servicio universal. Sin embargo, como dice el Señor, también debemos salir siempre de nuevo a los caminos y cercados para llevar la invitación de Dios a su banquete, también a los hombres que hasta ahora no han oído hablar para nada de Él, o no han sido tocados interiormente por Él. Este servicio universal, servicio a la unidad, se realiza de muchas maneras. Siempre forma parte de él también el compromiso por la unidad interior de la Iglesia, para que ella, por encima de todas las diferencias y los límites, sea un signo de la presencia de Dios en el mundo, el único que puede crear dicha unidad. 9. La imagen del buen pastor. La Iglesia antigua encontró en la escultura de su tiempo la figura del pastor que lleva una oveja sobre sus hombros. Quizás esta imagen forme parte del sueño idílico de la vida campestre, que había fascinado a la sociedad de entonces, pero para los cristianos esta figura se ha transformado con toda naturalidad en la imagen de aquel que ha salido en busca de la oveja perdida, la humanidad, en la imagen de aquel que nos sigue hasta nuestros desiertos y nuestras confusiones, en la imagen de aquel que se ha cargado sobre sus hombros a la oveja perdida, que es la humanidad, y la lleva a casa. Se ha convertido en la imagen del verdadero pastor, Jesucristo. A Él nos encomendamos.